Vamos directo a nuestro estudio, libro de Apocalipsis, capítulo 3, y estamos por finalizar nuestra primera sección paralela, que sería del capítulo 1 al capítulo 3, donde nos enseña el mensaje a las 7 iglesias, y el día de hoy estamos por introducir en el capítulo 3, en el versículo 14, el mensaje a la iglesia que estaba situada en la región de la Odisea. Le voy a dar lectura a partir del versículo 14, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, tuya es la palabra, tuyo es el Santo Espíritu, tuyos son los santos, tuya es la misericordia, la bondad. Que por medio de tu santa palabra y tu Santo Espíritu en la predicación fiel de ella, tus santos sean edificados, redargüidos, exhortados, fortalecidos, instruidos, corregidos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Asimismo, por aquellas personas que aún no han ido a tus pies en arrepentimiento, clamamos por misericordia, Señor, para que en tu gracia soberana les brindes el don de la salvación, Padre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos entrando al versículo 14, donde nos habla, o el mensaje es directo a la iglesia que está en la Odisea. Una iglesia que, según lo que leímos ya en nuestra lectura, en una carta que está ligada territorialmente a la Odisea, la cual era Colosas, fue fundada bajo los mismos parámetros que Colosas, fue fundada bajo los mismos parámetros que aquella región, con el mismo énfasis en la misma doctrina. Una región que estaba siendo avasallada heréticamente por un grupo gnóstico, unas personas que negaban que Jesucristo fuese el Hijo de Dios y Dios mismo a la vez. La ciudad de la Odisea fue fundada aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. Era conocida como Diápolis.
la ciudad de Zeus. Pero posteriormente, en el siglo segundo, antes de Cristo, en el siglo segundo antes de Cristo, Antíoco II le puso por nombre Laodicea. Esto lo puso para honrar a su esposa se llamaba Laodicea, quien después envenena a Antíoco II. Esta ciudad tiene varias características, las cuales están ligadas perfectamente al contexto que nos quiere brindar la misma carta. Hay cosas que yo quiero que ustedes conozcan particularmente de esta región. Una es que era una ciudad que estaba asentada sobre una meseta, que era una puerta de entrada para la región de Éfeso. Dentro de esta meseta lo que hacen para la iglesia o para el territorio de la Odisea es que construyen un crucero, es decir, 4 caminos que brindaban o que distribuían todo lo que se mercaba en la región de la Odisea. Era un centro comercial donde una de sus principales fuentes era la lana negra. Ellos tejían en ese tiempo alfombras y la Odisea era conocido en particular porque exportaban este tipo de alfombras y cualquier tipo de tejido de lana negra, no solamente para ropas finas, sino para la gente común, es decir, que no tenía alcance a comprar ropa de excelente tejido. Segunda cosa que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, en la Odisea, debido a que era este auge de comercio y estaban en medio de esta meseta, había escasez de agua. Sus pozos no abastecían la necesidad de una región que demandaba abundante agua para todas las personas que entraban por los 4 caminos a esa meseta. Entonces, lo que hace la región de la Odisea, que ya era rica, ya era próspera debido a su gran comercio, lo que hacen ellos es construyen un canal desde Hierápolis para sustraer el agua y abastecer al agua. Pero este abastecimiento que viene de Hierápolis es de un manantial de agua caliente, y está ligado perfectamente al contexto. Este canal era aproximadamente de 1 metro cuadrado, pero llegaba directamente a la ciudad. En el lugar de donde venía el canal, de aquellos manantiales, el agua venía caliente, pero cuando llegaba a la ciudad, aquella agua ya era tibia, no era ni fría, ni era caliente, era agua tibia. Y debido a sus ricos minerales, todas las personas que llegaban cansados y querían beber agua y querían agarrar de esa agua, que no era ni caliente ni era fría, sino era tibia, por los minerales y por el estado en que se encontraba el agua, para el viajero le era repulsiva esa agua. Imagínense ustedes a ustedes mismos que viven en Ciudad Obregón. La semana pasada estuvimos a 45 grados y ustedes llegan de casa, su automóvil no tiene aire acondicionado, o tuvieron la desdicha de viajar en los autobuses de Ciudad Obregón que no tienen tampoco aire acondicionado, y llegan sedientos, no tenían o no llevaban consigo monedas para comprar una agua helada en la tienda o en cualquier lugar, y llegan cansados y sedientos a casa. Pero resulta que no hay agua en la nevera y el garrafón de agua está vacío. Ustedes tienen que abrir y tomar del grifo. A las 2 de la tarde en Ciudad Obregón, ¿cómo es que les va a salir el agua?
¿Cómo? Caliente. Van a disfrutar de esa agua. O la toman y la escupen y dejan salir hasta que salga lo más o menos fría. Bueno, la carta usa ese contexto. Esa agua que transcurría por ese canal como suministro para la Odisea, no llegaba ni caliente ni fría. Cuando llegaba un viajero y quería tomar de esa agua, un viajero sediento, un comerciante sediento de caminar por el desierto y toma de esa agua, se encuentra con que tiene un agua tibia y la vomita, le es repulsiva. Esa analogía está dentro de la carta. Cuando está diciendo no eres ni frío ni caliente y por cuanto eres tibio te vomitaré, es decir, que ante los ojos de Dios la iglesia de la Odisea era repulsiva. Dios estaba hastiado de la vida de los de la Odisea. Ahora, siguiendo el entendimiento del contexto, si ya les dije que una cosa que tenemos que tener en cuenta era este suministro que venía de aguas termales, que llegaba tibia a la ciudad, no fría, no caliente, tibia, también hay otra cosa. La iglesia de la Odisea prosperó económicamente, mucho, bastante, eran muy ricos. Eran tan ricos que en el año 70 después de Cristo hubo un terremoto y devastó la ciudad por completo. Pero eran tan ricos, y esto lo escribe Tiberio, eran tan ricos que ellos no aceptaron ayuda del mismo imperio. Ellos, según los escritos de Tiberio, ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Y si ustedes ven el escrito a la Odisea, está el mismo, prácticamente la misma cita. De hecho, Tiberio dice que la Odisea reconstruyó de las ruinas su misma ciudad con su propio dinero. Ellos se captaban de tener mucho dinero, eran verdaderamente ricos y no aceptaron la ayuda del gobierno. Ellos decían, yo puedo, yo tengo, yo voy a salir adelante. La iglesia en la Odisea se había ensoberbiado. Escrito está, hermanos, el principio de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y estas personas tenían mucho dinero y se envanecieron en su mismo dinero. Bueno, dentro del contexto, en nuestro estudio, ustedes tienen que tomar eso en cuenta. Otra cosa que yo quiero que ustedes tomen en cuenta dentro del contexto histórico es que la iglesia en la Odisea era peculiarmente conocida, y digo peculiarmente conocida porque no todos, o más bien eran pocas las ciudades que tenían una dicha tan grande como la tenía la región de la Odisea. Es que ellos tenían una escuela de medicina, pero no una escuela de medicina cualquiera, sino una escuela de medicina eminente para la época. Y ellos se destacaban en dos cosas o dos medicinas que habían hecho grande a aquella escuela. Una era un ungüento para el oído, y dos, era un colirio para los ojos, que le quitaba lo irritado de los ojos a las personas que venían cansadas del desierto. Bajo el contexto que yo les estoy dando, yo quiero que antes de iniciar nuestra exposición texto por texto, yo quiero que tengan ustedes en cuenta a la iglesia de la Odisea como una iglesia que recibió el Evangelio, una iglesia
que estaba cerca de la iglesia Colosenses, una iglesia que había recibido fielmente la palabra de verdad, pero una iglesia que prosperó económicamente y que enfocó su vida a esa prosperidad económica, tanto que su arrogancia fue visible, y no solo visible, repugnante ante los ojos de Dios. Repugnante ante los ojos de Dios. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión a alguna persona se les ha vuelto repulsiva, que no quieren ni ver, no pueden ni ver, la toleran porque la tienen que tolerar. Si ese sentimiento ha estado alguna vez en sus corazones, han de saber cuando alguien no los tolera a ustedes. Y que un humano no tolere a otro humano, bueno, se comprende. No tenemos por qué caerle bien a todos, no tenemos por qué. Pero que Dios, que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que hay, visible e invisible, que ese Dios no te tolere por engreído, que ese Dios no te tolere que te quiera vomitar, que esté asqueado de tu forma de vida. Ese es el contexto de esa iglesia. Ese es el contexto de esa iglesia, tomado en la misma carta. De hecho, varios analíticos reflexionan cómo el mismo desarrollo textual del mensaje se asimila a cómo el apóstol Pablo redactaba sus epístolas. Y no nos tiene que extrañar esto, porque la misma epístola a los Colosenses, la cual es redactada por el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 4, se les deja en claro que la epístola a Colosenses se tenía que leer en la Odisea, y la epístola de la Odisea se tenía que leer en la de Colosas. Tienen prácticamente en alguna proporción algunos problemas similares, en los cuales está desarrollada íntimamente la carta a la Odisea. Y con esta breve introducción vamos directamente a nuestro estudio del versículo 14 al 22 de el mensaje a la Odisea. Y el día de hoy nos estacionaremos, como acostumbramos, con el fin de extraer lo que la Escritura verdaderamente dice. Nos estacionaremos en el versículo 14, y quiero que me acompañen todos a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Le doy lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Repito el versículo 14. Y escribe al ángel, original griego koiné, ángelos, mensajero,
Es decir, escribe al mensajero, a la persona que estaba encargada de la iglesia en Laodicea, la región que estaba acentuada en aquella meseta en Asia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ahora, como es costumbre, tenemos que revisar los textos que avalen lo que estamos diciendo. Lo que nosotros pretendemos en este tipo de exposición es verdaderamente ser enriquecidos con lo que la Escritura dice. Y para esto yo quiero que me acompañen a Colosenses, en el capítulo 4, por favor. Quiero darle lectura desde el versículo 12. ¿Ya están todos? En el versículo 12 del capítulo 4 dice: os saluda Epafras. Epafras es quien fundó la iglesia en Colosas. Es que todos pensamos que las cartas que el apóstol Pablo, bueno, todos piensan, o la mayoría piensa, cuando venimos a las Escrituras y leemos una epístola del apóstol, pensamos que Pablo fue quien fundó la iglesia en Colosas. No, a Pablo le llega el mensaje. Pablo era conocido como un ministro fiel de Cristo, como el libro de Hechos lo narra, pero quien funda la iglesia en Colosas, al parecer, es Epafras. Y no solamente Epafras funda la iglesia en Colosas, sino se cree que también él es un misionero que va a Hierápolis y por consecuente llega a la Odisea. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están ¿en dónde? En la Odisea. ¿Y los que están en dónde? Hierápolis, las ciudades que les acabo de mencionar, y la Odisea, el territorio donde se le manda el mensaje, la séptima carta, es decir, la carta de la Odisea en Apocalipsis. Os saluda Lucas, el médico amado. Demas, saludad a los hermanos que están en donde? La Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en tu casa. Verso 16, la relación, en el versículo 16, para los que están anotando, está la relación estrecha entre la región en Colosas y la región de la Odisea. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia ¿de quién? Laodicenses, es decir, los que habitan en la Odisea. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahora bien, quiero que me regalen de su atención. Estamos viendo una región donde se predica fielmente el Evangelio, pero según el mismo contexto de la carta a Colosas, habían dos cosas en particulares. Una, el gnosticismo, personas que negaban la deidad de Cristo. Los gnósticos del primer siglo negaban la deidad de Cristo, y había diferentes tipos de gnósticos. Dos, el judaísmo. Según Josefo, un historiador de la época, cuando Antíoco II, un descendiente de lo que nosotros conocemos como los eunucos, que eran subtenientes de Alejandro Magno, cuando Antíoco II se hace cargo de la región de la Odisea y le pone por nombre la Odisea, y ya lo dije, esto para honrar a su esposa, quien después lo envenena.
Cuando él hace esto, según Josefo mismo, él para poblar aquella región, la llena de judíos. Es decir, según los historiadores, la Odisea estaba llena de judíos. Y en vista a lo que Alejandro Magno hace cuando unifica o cuando él rige el Mediterráneo 3 años antes de Cristo, también había helenismo. Es decir, diferentes pensamientos de deidades y culturas mezclados sin ningún problema. Entonces tenemos la región de la Odisea con el problema lateral que tenía la iglesia colosenses con respecto a la deidad de Cristo. Por eso es que si ustedes regresan al mensaje a la Odisea, ustedes van a encontrar que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando nosotros leemos Colosenses capítulo 1, verso 15, nosotros vemos desde el versículo 15 en adelante al apóstol Pablo encargándose de dejar en claro quién era Cristo. Ahora, sin quererme adelantar, vamos por partes. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y dice: he aquí el amén. Nosotros estamos acostumbrados a decir amén. Hay iglesias donde para todo les dicen amén. Hermanos, vamos a comprar alimentos, amén. Hermanos, vamos a ir a la tienda, amén. Y no es así. El amén, en el original hebreo, de la palabra amén en hebreo, era para dar un testimonio verídico de algo. Es decir, si vamos todos al Salmo 106, por favor, Salmo 106, los voy a esperar, pero quiero que todos acudan al Salmo 106. En el versículo 48, esto va a ser un patrón. Amén, amén es un patrón, es un énfasis en la doxología. El apóstol Pablo también la ocupa en todas sus cartas. Hay un énfasis de confiabilidad en lo que se está redactando. Cuando hablo de un énfasis, es recalcar. Cuando hablo doxología, hablo de adoración. Hay un énfasis en ello para recalcar algo con certeza. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y después dice: y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Es decir, el amén se usa haciendo énfasis en algo que tenemos la perfecta y absoluta confianza de algo que es verídico con respecto a nuestra fe, con respecto a Dios. Entonces, si estamos hablando que es de algo confiable, y regresamos a Apocalipsis, vayan todos a Apocalipsis, por favor. He aquí el amén, está hablando que Cristo es la garantía absoluta de la verdad divina. Repito, cuando se refiere al amén, que es un énfasis dentro de la doxología, y cuando él se atribuye eso, quien está hablando es el amén. Si nosotros conocíamos amén como un énfasis, y cuando él se atribuye a sí mismo, el amén está dejando en claro
a la iglesia de la Odisea, a esa iglesia que prefirió las riquezas, a esa iglesia que se ensoberbeció y se envaneció, a esa iglesia le está diciendo: el que te escribe es la garantía de la verdad divina, el amén. Y después dice: el testigo fiel. ¿Por qué hace referencia al testigo fiel? Bueno, gracias a Dios ya vimos el contexto y tenemos que la Odisea, aparte de tener un grupo considerable gnóstico, había judíos. Había judíos porque la historia lo relata. Josefo deja en claro que Antíoco II llena la Odisea de judíos. Y no todos los judíos aceptaron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero al ser Jesucristo el Hijo de Dios, eso conlleva, ahora y siempre, desde que nuestro glorioso Señor vino a esta tierra, eso conlleva decir que Jesucristo fue aquel que cumplió todo lo que la escritura hebrea decía acerca del Mesías. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio, el prototipo del evangelio, protoevangelio, o como lo conocemos en las confesiones de Londres y Westminster, el pacto de gracia. Génesis 3:21. ¿Cómo se iba a desarrollar la misericordia de Dios? Cuando Dios cubre con pieles a Adán y Eva, anuncia que era necesario que hubiese alguien que fuese sacrificado para cubrir la vergüenza de ellos, para cubrir el pecado de ellos. Bueno, y si no paramos y predicamos como nuestro Señor Jesucristo mismo les predica a los hombres que van camino a Emaús y que van turbados y que dicen: ¿acaso no sabes lo que aconteció? ¿No sabían que era nuestro Señor Jesucristo? Y la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo les enseña. Escuchen esto: les enseña lo que de Él se decía. ¿En dónde? ¿En las profecías mesiánicas? En todas las escrituras. ¿Y a qué escrituras nos estamos refiriendo? A todo el Antiguo Testamento. Es decir, que para todo cristiano, Jesucristo es aquel que cumplió todo lo antes escrito, como el mismo apóstol Pablo lo dice en 1 de Corintios en el capítulo 15. Que murió, ¿según qué? Estaba escrito, y resucitó, y fue, ¿según qué? Según lo que ya estaba escrito. Murió y resucitó según lo que estaba escrito. Es decir, Él cumple absolutamente todas las profecías, todo lo que se dice de Él, todo lo que se anuncia de Él, todo lo que se habla de aquel Mesías venidero que vendría a rescatar, a redimir al pueblo de Israel, se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente lo que se hablaba de Él literalmente, sino todas aquellas tipologías. El tabernáculo se cumple en Él. El día de reposo se cumple en Él. Todo lo que la Escritura habla se cumple en Él, pero no solamente las tipologías, pues Él mismo dice a los fariseos: ustedes piden señal, ustedes no tendrán más señal que ¿cuál? Que la de Jonás. ¿Qué le pasa a Jonás? ¿Cuánto tiempo estuvo? Bueno, pues Dios soberanamente usa a hombres también en su soberanía para tipificar la gloria del inmenso y profundo amor de Dios en las personas en Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Porque no solamente Jonás era un tipo de Cristo, tenemos a Moisés como un libertador, un tipo de Cristo. No solamente Moisés era un tipo de Cristo, tenemos a José, un tipo de Cristo. Abraham. Es decir, toda la Escritura habla de Cristo, el testigo fiel. Ahí estaban aquellos judíos en la Odisea, aquellos judíos que fueron llevados por Antíoco II, aquellos judíos que rechazaron, que esperaban a aquel Mesías glorioso que los quitara de aquel régimen romano que los tenía subyugados. Pero cuando Cristo cumple lo antes escrito, Cristo como el glorioso Rey de reyes y Señor de señores, Él viene a ser el testigo fiel de Dios mismo. Dentro del contexto, he aquí el amén. Es decir, la garantía absoluta de la verdad de Dios. El testigo fiel. Quien les escribe es aquel que cumplió todo lo antes escrito. Quien les escribe es el Hijo de Dios. Es el que ustedes esperaban desde Génesis 3:15. Es aquel que le fue prometido a Abraham, en cual serían benditas todas las naciones. Quien les escribe es ese testigo fiel y verdadero. Y después dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Es decir, ya deja en claro la veracidad y la verdad de su gloria con respecto a quién es Él. Después, deja a un lado cualquier especulación judía, diciendo, yo soy el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora toma una parte para contradecir lo que el grupo gnóstico, que también estaba metido en la región de la Odisea, decía acerca de Cristo. Cuando nosotros estudiamos historia de la teología y tuvimos la necesidad de estudiar un poco de dogmática y de ir a todas las confesiones y a todos los credos que existe, nosotros vimos que en el credo niceno, en el credo de Nicea, ya era refutada aquella doctrina arriana, las cuales que negaban la deidad de Cristo, negaban que Jesucristo fuera divino, negaban que Jesucristo fuera eterno. Si alguien niega eso de Cristo, está negando la fe por completo. Es negar que Dios mismo es eterno. Porque Hebreos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es de la misma sustancia del Padre. Entonces estaríamos hablando que Dios no es eterno. Negar que Jesucristo es totalmente divino es negar que lo que sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años fue suficiente para pagar todos nuestros pecados.
Cuando ustedes quieren comparar algún tipo de arriano o alguna persona que niega la deidad de Cristo, seméjense con los testigos de Jehová. Si me estás negando que Jesucristo es el Hijo de Dios y a la misma vez Dios mismo, me estás negando que Dios es eterno y soberano. Sin darte cuenta, me estás deshaciendo tu misma fe. Eso ya sucedía en el primer siglo. Ya había personas, gnósticos, corrientes heréticas, que querían destruir el cristianismo desde su misma solidez. Y por eso dice, el principio, ¿de qué? De la creación de Dios. Ahora, esto, cuando está refiriéndose al principio de la creación, no se está refiriendo como el primer ser creado. No está hablando del primer ser creado, sino del origen, de dónde proviene la creación. Y eso, ustedes lo van a ver con las Escrituras, si me acompañan a Proverbios capítulo 8. Cuando tú enseñas estos textos a personas, quien quiera que sea, que nieguen que Jesucristo es el Hijo de Dios, no tienen más que su conciencia entenebrecida por el pecado para hacerse a un lado. Cuando hablamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y cuando hablamos que Jesucristo está en toda la palabra, en todas las Escrituras, es porque Jesucristo está en todas las Escrituras. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, pastor de la iglesia metropolitana en Londres, él decía: enséñame cualquier versículo, cualquiera, y yo te trazo una línea directa a Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué decía eso él? Porque había leído toda la Biblia y se daba cuenta que la Biblia está saturada, llena de Cristo. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, estás lleno de Cristo mismo, porque te habla de Cristo, te habla de sus promesas, te habla de su amor, te habla de su gloria, te habla de su eternidad, te habla de quién es. No es una fábula. No vienen para que los entretenga y les cuente fábulas o una historia retórica, homiléticamente bien trazada. No, estamos frente a la absoluta verdad de Dios enfrente de cada uno de ustedes. Lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. Como Tito lo dice como el apóstol Pablo le dice a Tito en su carta, en la esperanza de la vida eterna, cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Estamos frente a la revelación. Teológicamente, los reformadores le decían el revelatio divino, la revelación divina de Dios, Jesucristo mismo. Hecho hombre, la grandeza de eso, que Dios haya venido a esta tierra, se hizo hombre, como tú y como yo, pero sin pecado. Caminó, anduvo entre seres tan miserables
como todos nosotros. Y lo injuriaron y lo maldicieron y lo aborrecieron. Y aún así, Él dio su vida. Él dio su vida. Él se dio a sí mismo. Esa historia que acabo de resumir en pocas palabras, de un Dios grande y glorioso que decreta eternamente y que por amor manda a su Hijo eterno y muere en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él eternamente, para quitarnos del juicio. Esa increíble historia de amor no está únicamente en un verso. Esa historia soberana no está únicamente en unos cuantos pasajes, está en todas las Escrituras. Y si yo les pido que me acompañen a Proverbios capítulo 8, es para darles lectura en el versículo 22, donde vamos a refutar con este y otros textos cuando alguien quiere negar la eternidad de Cristo. De hecho, en el concilio de Nicea, en el que conocemos como el credo niceno, dice engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Resume teológicamente el hecho de que Jesucristo no es una creación de Dios, sino proviene eternamente de Dios. Y dice en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio. ¿A quién se está refiriendo? Y en Proverbios, en especial en este pasaje, tipificado como ¿quién? Como la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Antes de qué? De la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Repito el versículo 30, con Él estaba yo ordenándolo todo. Bueno, ahora quiero que me acompañen a Colosenses, para que vean cómo la relación estrecha de estos pasajes afirman la gloria misma eterna de un Dios eterno con un Hijo eterno. Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, si ya leímos en Proverbios capítulo 8, a Cristo tipificado como la sabiduría, que Él estaba con Él ordenándolo todo, y nosotros vemos en Colosenses en el capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿de qué? De toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Él es antes de qué?
de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Relacionen esto directamente con el primer verso, es decir, el versículo 14 del mensaje a la Odisea. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, estamos viendo una relación estrecha. En Proverbios 8 nos habla de Cristo eternamente. El apóstol Pablo en Colosas, a la iglesia Colosas, a una iglesia donde había gnósticos, deja en claro ese hecho que ya se había enseñado en todas las escrituras. Lo mismo lo hace Juan al principio de su carta, de su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Lo mismo queda escrito en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en este posterior días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. La gloria de esto, de lo que ustedes tienen en sus manos, de lo que relatan las escrituras, es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios que tiene en su mano absolutamente la vida de todo lo que hay en la tierra, de todo. Un Dios que la da y un Dios que la quita cuando Él quiere, porque ¿a quién le pertenece? A Dios, porque todo fue creado por Él y para Él, y por medio de Él subsiste todo. Y todo lo que cada uno de nosotros pueda tener es porque Él así lo quiere. Conocimiento, dones, talentos, gracias, fuerzas, trabajos, todo le pertenece a Él. Absolutamente todo le pertenece a Él. Y eso lo quiere dejar en claro al principio de su carta de la Odisea. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les quiere decir esto a la Odisea? ¿Por qué a la Odisea le dice, escribe el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación? ¿Por qué a la iglesia de la Odisea les habla de esta gloria de un Dios todopoderoso? Pero no solo todopoderoso, sino también un Dios omnipotente, omnisciente. A una iglesia que creía que no tenía necesidad, a una iglesia que se había ensoberbiado, a unos creyentes, a un grupo de creyentes que creían que podían salir adelante solos. Y no solamente eso, porque muchos de nosotros, en más de una ocasión, yo creo, sin temor a equivocarme, que hemos caído en ese error. Pensar que en alguna situación podemos salir adelante solos. No solamente la iglesia en la Odisea pensaba de esa forma, sino que la iglesia en la Odisea pensaba que lo que ellos tenían era por mérito propio.
Una iglesia que pensaba que lo que tenía era porque ellos lo habían ganado. Quien les escribe es el Amén, el verdadero, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que es dueño de todo, por el cual todas las cosas subsisten. No es que Dios soberanamente no quisiera intimidar a cualquier creyente que esté en esta situación. No es eso, sino es según el mismo contexto de la carta. Es un grupo de creyentes los cuales ya tenían harto a Dios. No eran ni fríos ni calientes. Recuerden el contexto. Estaba asqueado Dios de ese tipo de personas. Escrito está, hermanos, el que se ensoberbia, ¿qué le pasa? ¿Quién lo va a humillar? ¿Yo lo tengo que humillar? ¿Yo? ¿Quién? Tienes una bonita familia, cuídala, pero dale gracias a Dios por ella. Y no te jactes de tenerla, porque es por la gracia de Dios que la tienes. Tienes un gran talento, cuídalo, consérvalo, edifícalo, pero dale gracias a Dios por ello, porque es por la gracia de Dios que lo tienes. ¿Tienes un buen empleo? ¿Estás siendo prosperado económicamente? Qué bueno. Pero dale gracias a Dios por ello. Porque no es por nosotros, sino es por la misma gracia de Dios que lo tiene. El primogénito, el principio de la creación. Porque aquellos creyentes de la región de la Odisea habían olvidado eso. Y Dios se iba a encargar, por amor a ellos, de dejárselos en claro. Cuando Dios nos quiere dejar algo en claro, hermanos, mejor por las buenas. Mejor por las buenas. Los creyentes de la Odisea era una región que les había brindado prosperidad económica, a tal grado de sentirse dueños absolutos, no solamente de su vida, no solamente de sus bienes, no solamente de sus posesiones, sino también de las circunstancias. Vino el terremoto en el 70 después de Cristo, viene el terremoto en el 70, y según Tácito, ellos dicen esto: nosotros lo vamos a hacer con nuestro dinero, no necesitamos de ninguna ayuda. A ese grado había llegado. El principio de la carta para esta iglesia, el mensaje, de hecho, el mensaje directo de la carta en sus inicios es: laudinenses, les habla el Hijo de Dios, el verdadero, el que tiene todo bajo control, pero no solamente el que tiene todo bajo control, sino el que es dueño de todo lo que tienen. Pero no solamente el que es dueño de todo lo que tienen,
sino por el cual ustedes lo tienen. Algo que se le olvidó a esa iglesia, y algo que espero que no se le olvide a ninguno de ustedes, nunca. Si tenemos salud, es por la gracia de Dios. Si tenemos alimento en nuestras mesas, hermanos, también es por la gracia de Dios. Y tenemos que dar gracias por ello. Si un día hay abundancia, demos gracias a Dios por la abundancia, así como tenemos que dar gracias a Dios cuando hay escasez. Y lleguen a tener lo que lleguen a tener, cada uno de ustedes, nunca, hermanos en Cristo, nunca se les olvide que todo ha sido por la gracia de Dios, porque Dios ha sido benévolo con personas miserables como yo, que no lo merecían, por la misericordia de Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no se les debe de olvidar eso? ¿Saben por qué no se les debe de olvidar eso nunca? Porque así como a la Odisea, ese tipo de creyentes, a ese tipo de personas que creen que pueden por sí mismos, ese tipo de personas que creen que no necesitan a Dios, ese tipo de personas que incluso creen que lo que tienen es por ellos mismos, son repulsivos para Dios. Repulsivos para Dios. Pon en tu mente ahorita mismo, en este instante, a la persona que más ames. Imagínate que esa persona te aborrezca. ¿Sentirías feo? ¿Te dolería? ¿Sí? Imagínate ahora ser aborrecido o aborrecida por Dios, por engreído o por engreída. Es una carta dura, pero es una carta firme. Pero después de esa dureza en la cual cada uno de ustedes tiene que verse reflejado, también vea que dentro de la carta está el amor pleno de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, Dios no limita su amor. Confronta con el pecado, con la hipocresía, con la dureza, con la falsedad, con la soberbia. Pero también les abre, les extiende su benevolencia. Quiero concluir con el mismo versículo con el cual planteamos nuestra exposición del día de hoy. El versículo 14 del capítulo 3 dice: y escribe al ángel, original griego koiné, ángelos, mensajero, de la iglesia en la Odisea. Cuando se refiere a de la iglesia en la Odisea, no está hablando que el destinatario, las personas a las cuales va dirigida el mensaje, es un lugar donde hay creyentes y no creyentes. No. Está directo. Iglesia, eclectos, llamados afuera, está directa para los creyentes. Escribe al ángel, escribe al mensajero, escribe a la persona que lleva el mensaje de la iglesia de los creyentes en la región de la Odisea,
He aquí el amén, griego y hebreo amén, para dar certeza o veracidad. El testigo fiel, aquel que cumple todo lo antes escrito, refutando los ya mencionados abundantes judíos, según la misma historia, una ciudad que se funda, no se funda, sino es poblada por Antíoco II, que es el que trae bastantes judíos. Verdadero, escribe el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, el mensaje iniciamos visualizando cómo desde el inicio de la redacción del mensaje a la Odisea, ellos, los primeros receptores que entendían perfectamente de lo que les estaba hablando, que ustedes ya tienen que tener en cuenta, según la breve explicación del contexto histórico, ellos tenían que tener en cuenta que la carta viene dirigida de aquel que les ha dado todo cuanto tienen, pero al cual han olvidado. De aquel que les dio todo. La Odisea, iglesia abundante, rica, próspera. No olviden que el que les está hablando es el que les dio todo cuanto tienen. Porque Dios da cuando Él quiere dar. Pero Dios también quita, hermanos, cuando Él quiere quitar. No os provoquéis, no provoquéis a ira al Santo de Israel. Era lo que hizo la Odisea. Era lo que hizo la Odisea, hermanos. No se olviden que tienen un Dios de amor. Pero ese Dios ha decretado mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Le preguntan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amarás? ¿A quién? ¿A quién? Pues parece que los de la Odisea amaron más el dinero y se olvidaron de su Dios. Y el mensaje es duro para ellos. Es duro. Directo a la soberbia de alguien que se ha envanecido. Lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Nada más te lo está prestando por un momento. Bienes, talentos, familia. Lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Tu familia es de Dios. Cuando quiera, te la quita. Tienes una mascota, es de Dios. Cuando Él quiere, te la quita. Tienes un buen empleo, es de Dios. Dueño de todo, soberano sobre todo, al cual nos tenemos que inclinar con reverencia y someternos con reverencia, porque Él es nuestro Señor. A nuestro Señor nos sometemos. Él es mi Señor. Yo me inclino ante mi Señor. Yo me doblego ante mi Señor. No es de labios para afuera. Yo hago lo que dice mi Señor.
porque es mi Señor, es el dueño de mi vida. Por eso es mi Señor. Sí, Señor. Es como si los que viven en la zona norte y tienen mucho dinero, los que tienen 20 doncellas a su servicio, la doncella, sí, Señor. Sí, amo lo que usted diga. Así nosotros, hermanos. Sí, Señor. Sí, Señor soberano. Acepto tu reprensión. Sí, Señor lleno de misericordia. Gracias por llamarme la atención. Sí, Señor absoluto y perfecto. Dispuesto estoy a obedecer tu voluntad. Amén, hermanos. ¿Sí? Inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por la exposición breve de el versículo 14 del capítulo 3 de el libro de Apocalipsis. Amén.